Hola alumnos, ¿cómo están? Vamos a empezar a integrar el sistema nervioso, vamos a hablar de las cosas más básicas, de los conceptos más importantes para los distintos grupos de alumnos, algunos ya muy avanzados, otros que están llegando al tronco encefálico y se les empieza a complicar el tema. Siempre es bueno volver atrás. Hay una clase imperdible que es la de médula espinal, donde cada vez que se encuentren en dificultades deben recurrir a esa clase inicial a aclararle las cosas. Porque en realidad todo lo que hay en la médula después se va complicando, pero están siempre en las mismas entidades, de modo de que hay que buscarlas, hay que entender qué es motor, qué es sensitivo, qué sube, qué baja, qué es visceral, qué es somático, y en cada nivel del sistema nervioso. Pero además, desde el punto de vista pedagógico, el concepto es algo que no los va a llevar al aprobado, pero les va a dar una seguridad fundamental a la hora de evaluarse. La seguridad es el paso previo a ser feliz, a estar tranquilo. Esto significa que si ustedes pueden comentar con alguien que no estudia medicina alguna estructura de estas difíciles y se la hacen entender en las palabras del idioma común de la calle, es porque ustedes tienen el concepto. Después lo van a adornar, todo lo que quieran. Pero si ustedes tienen el concepto, realmente las cosas van a ser mucho más claras. Vamos a iniciar qué es esto. Y vamos a comenzar con lo más sencillo, que es el tejido nervioso. Tejido nervioso que correspondería que ustedes lo vean un poco más adelante en la cátedra de histología con los doctores Snyder y Kremenchuk, pero que se habrán dado cuenta que en neuroanatomía es tanto una como otra. Si ustedes no estudian la neurona, no entienden lo que es un núcleo, si no entienden lo que es una fibra, no entienden un haz. En fin, es bueno, aunque no sea macroscópico, saber que existe un tejido formado por, como cualquier otro tejido, células y sustancia intercelular. Las células son las estrellas, son las neuronas, pero tienen también células colaboradoras que son la neuroglía o glía, sumamente importante. El tejido intersticial es muy escaso en el sistema nervioso, sumamente escaso. No hay el tejido conectivo, no hay vasos linfáticos dentro del sistema nervioso central. Y entonces nos referimos solamente a un tejido conectivo fuerte que rodea el sistema nervioso para protegerlo, que son las membranas que van a estudiar más adelante. En este punto, ustedes recurren a cualquier libro de histología, lo que yo digo no es suficiente, solamente una presentación. Todos sabemos que la célula neurona tiene un cuerpo neuronal donde está el núcleo, eso se llama soma, porque en griego soma es cuerpo, somático es lo del cuerpo, y acá en la neurona, en forma microscópica, el cuerpo es el que tiene el núcleo, donde está el ADN, el ARN nuclear, y en ese cuerpo, fuera del núcleo, van a estar las organelas, los distintos organoides que forman la energía, la metabolizan, las secreciones, etcétera, etcétera. O sea, un centro sumamente importante. Bien, esa neurona, para conectarse con las demás, tiene prolongaciones. Y acá aprendemos la palabra. Aferente es todo lo que venga de otra neurona o del exterior al soma. Y eso son las dendritas. Y todo lo que sale del soma hacia otra neurona o un efector va a llamarse axón. Generalmente el axón es único, las dendritas son múltiples, de ahí que surgen una enorme cantidad de clasificaciones de las neuronas por su forma, por su tamaño, etcétera, que yo no voy a entrar ahora en detalles, pero es bueno que a medida que avance el año ustedes aprendan bien el tejido nervioso. O sea, esto es solamente para poder explicar cómo es la fisiología de la neurona. Esto es así, miren, el cuerpo neuronal, el cuerpo
que tiene una forma, vamos a suponer, multipolar, que tiene varios polos, alberga el núcleo, el nucleolo. Acá está el comando general de la neurona. De acá se van a producir las proteínas específicas para la función que tiene que tener esa neurona. Las dendritas van a recoger en forma aferente. Aferente quiere decir centrípeta, va hacia el soma, y los receptores, distintos tipos de receptores, las sensaciones que está recogiendo esta neurona. Y la va a enviar por medio del axón. Disculpen el dibujo que es terrible, pero por suerte estudié medicina y no artes. El axón, que es como un tubito, o sea que la membrana plasmática de la neurona se continúa con la del axón y con la de las dendritas. Esto lo descubrió Ramón y Cajal hace muchos años, le valió un premio Nobel. La unidad es la neurona, y el axón termina en un botón, vamos a dibujarlo así, que se llama botón sináptico, para hacer sinapsis con otra neurona. Bueno, hay que aprender la magia de cómo se conduce la electricidad de la neurona. No es que ustedes tengan que saber esto, el año próximo lo van a estudiar bien, no se asusten ahora. En fisiología van a aprender mucho mejor esto y bioquímica le va a dar las bases para estas sustancias químicas que voy a citar ahora, así que no alarmarse. Pero es muy bueno saber que esto es una maravilla, que es una magia realmente, que esta neurona pueda producir una corriente eléctrica. Tal cual la corriente eléctrica que nos ilumina, que es de 220 voltios, pero en el orden de los milivoltios, milésima parte de un voltio. Y con eso es suficiente para hacer todo lo que hacemos con nuestras neuronas. ¿Cómo logra esto? Bueno, el actor fundamental es la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene orificios microscópicos que se llaman poros. En estos poros hay distintas sustancias químicas. Una de enorme importancia es el calcio. No podríamos tener conducción nerviosa si no existe calcio. Y nosotros creemos que el calcio es una cosa dura que está solamente en los huesos para darnos la estructura del cuerpo. Y en realidad el calcio se fija en el hueso para almacenarse, pero después por una célula se diluye y pasa a la sangre en forma líquida, soluble, como el azúcar en el café, y se llama, esa concentración de calcio en sangre se llama calcemia. Sin el calcio, en este sitio específico de los poros que tiene esta membrana, no habría ningún tipo de conducción. El paciente fallecería por paro cardíaco, primero por problemas musculares serios, respiratorios y finalmente por paro cardíaco. De manera que hay que empezar a pensar que el hueso y el calcio en la sangre es una entidad muy importante. Pero hay otros dos actores que van a mejorar luego, que son el sodio y el potasio. Al sodio lo conocen por el cloruro de sodio, que es la sal. El potasio todavía no saben lo que es, pero si alguno de ustedes hace deporte intenso, sabe que en algún momento los calambres es por falta de este catión, que también están solubles en los líquidos. Líquido extracelular o líquido intracelular. Bueno, en reposo la célula no trabaja, no hay conducción, no hay movimiento, no hay pensamiento, no estudia, no nada. La célula está trabajando activamente. Nosotros no, la célula sí. ¿Qué hace la célula? Saca el sodio de adentro hacia afuera. El sodio es positivo, lo expulsa permanentemente, con un mecanismo que van a aprender el año próximo si aprueban esta materia, que se llama bomba de sodio. Una maravilla con un enorme gasto de energía. Entonces, primera lección, en reposo,
la célula neuronal está trabajando activamente. Está usando energía y está usando tiempo. Dos factores fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta paradoja de trabajar en el reposo? Porque cuando hay que conducir el impulso nervioso, llegó un estímulo, hay que procesarlo y llevárselo al siguiente nivel, necesitamos que eso sea rápido. No podemos empezar a sacar el sodio en ese momento que me pinché y ahora voy a ver cuánto sodio tengo. No, tiene que ser inmediato. En la próxima clase vamos a ver el arco reflejo para poder actuar. Entonces, como yo saqué el sodio, solamente tengo una concentración muy alta de sodio afuera y una concentración muy baja de sodio adentro, lo único que tengo que hacer es abrir los poros. Yo abro los poros, ingresa el sodio al citoplasma y la membrana empieza a despolarizarse. O sea, si era negativa, se va transformando en positiva, 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 hasta el botón sináptico. O sea que es corriente eléctrica que viaja por la membrana de la neurona, tanto de la dendrita, del soma o del axón. Y de pronto se interrumpe. Hay un espacio y ocurre que no puedo pasar al paso siguiente, que ahora se los voy a explicar. Bueno, esta es la conducción nerviosa eléctrica. Ahora las neuronas hacen otras cosas más. Acá en el soma fabrican un montón de hormonas, de neurotransmisores, etcétera, 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 que van a tener que aprender para ser buenos neurólogos. Entre esas sustancias que producen, estas viajan por el interior del axón, por neurotúbulos, no por la membrana, va por el axón. Y esas sustancias se almacenan en el botón sináptico en forma de vesículas. Esos son neurotransmisores. Son sustancias que produce el soma, las almacena en el botón sináptico para el momento adecuado. Llegó el momento, tenemos que conducir. Está el estímulo y sucede que entre esta neurona y la siguiente hay una brecha, un espacio que se llama hendidura sináptica. Hendidura con H significa algo cortado, algo separado, que no está hecho porque sí, sino que está bien a propósito, para que la neurona pueda conducir solamente en este sentido y nunca en este sentido. O sea que el estímulo tiene que ir para un lado y no puede ir para el otro. Si ustedes estudiaron los haces de las neuronas de la médula espinal, por ejemplo, el espino cerebeloso es un haz ascendente, va para arriba, no puede ir para abajo. El piramidal va para abajo, es descendente, no puede ir para arriba. ¿Por qué? Porque tenemos estas brechas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? En el momento que llegó el estímulo al botón sináptico, se abre un poro por exocitosis, lo van a aprender en histología, y se vuelca el neurotransmisor a la hendidura sináptica que estimula a la neurona siguiente, que hace lo mismo, saca el sodio y empieza a conducir eléctricamente por la membrana. Se produjo la sinapsis. Ahora la célula quedó despolarizada, cambió de polo, tiene que trabajar. Está en reposo, pues ya condujo lo que tenía que conducir, pero ahora tiene que trabajar, tiene que sacar el sodio. Yo digo sodio, pero es sodio-potasio. Entra uno, sale el otro. Son dos hermanitos. Pero por ahora, nivel muy básico, vamos a hablar solo del sodio. Y entonces se prepara para la próxima transmisión. O sea que si yo siento algo con un nervio, en próximos segundos voy a quedar anulado por este mecanismo, hasta que se reponga el sodio al exterior, se vuelva a sacar. Porque cuando yo abrí los poros, el sodio entró en cascada, había mucho afuera, muy poco adentro y entró. De manera que ahora hay que sacarlo. Energía y tiempo necesario.
se produjo la neurotransmisión. Bueno, pero esa neurotransmisión puede ser más intensa, menos intensa, eso se llama modularlo. Puede cambiar, un día se le ocurre a esta neurona cambiar de neurotransmisor, lo que se llama la plasticidad neuronal. Bueno, todo eso lo regula la neuroglía. O sea que acá, en paralelo con estas células, hay otras células, astrocitos, oligodendrocitos, etcétera, que van a segregar moduladores. O sea, sustancias que van a hacer que la sinapsis sea más rápida, más lenta, y también algo muy importante, van a segregar una enzima. ¿Qué es una enzima? Una enzima es algo así como un jabón que diluye algo. Yo produje acá un neurotransmisor, si lo dejo acá, va a seguir excitando todo el día esa célula, lo tengo que sacar. El sistema nervioso no tiene alguien que venga y barra. Entonces produce una enzima, si por ejemplo el neurotransmisor era la acetilcolina, la enzima, cualquier enzima, tiene ese nombre más un sufijo que se llama asa, acetilcolinesterasa, que va a destruir la acetilcolina para el próximo paso, que es la próxima conducción, ¿me entienden? O sea que, miren qué perfecto está. Tenemos el receptor que captó el estímulo, la dendrita que lo condujo al soma, el soma que ya tiene preparada la neurona lista, con muy poco sodio para poder conducir la conducción al botón sináptico. Ahí excretan las vesículas el neurotransmisor excita a la siguiente, mientras la glía hace que esto sea muy intenso, menos intenso, y aparte que diluya con las enzimas que produce el neurotransmisor. Bueno, esto es una simplificación. Simplificación siempre implica mentir un poquito. Es una simplificación básica de lo que es la neurotransmisión. Pero si ustedes se ponen a pensar, todo lo que ustedes hacen con esta neurotransmisión, todo, caminar, moverse, hablar, mirar, oír, estudiar, no estudiar, etcétera, todo es así, todo. El próximo paso, los siguientes pasos, que no son más de 10 o 12 del estudio del sistema nervioso, implica saber todo lo que ocurre para llegar a las cortezas, que los centros máximos, corteza cerebral, corteza cerebelosa, para procesar todo eso y hacer lo que hacemos todo el día. Pero es muy importante que entiendan esto. Vamos a agregar alguna cosita. También acá existen vasos sanguíneos. Vasos que llevan glóbulos rojos para llevar oxígeno al tejido. Para que la neurona gaste energía, tiene que tener el oxígeno, si no, no hay combustión. Bueno, esos capilares sanguíneos, otra forma de glía, les hace una barrera, los envuelve con una prolongación, como si fuera una neurona, son hermanas de la neurona, y eso se llama barrera hematoencefálica. O sea que para que la sangre pase al tejido nervioso de nuestro cerebro, de nuestro tronco, de nuestra médula, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Siempre en medicina van a escuchar hablar, la barrera pasó, el medicamento. O sea que los medicamentos que nosotros le damos a nuestro paciente por vía parental, por una inyección o por vía oral, van a venir por el torrente circulatorio, pero esta membrana va a decir quién pasa y quién no. Entonces esto es muy importante para su futuro médico, sus tratamientos, qué sustancias pasarán esta barrera y actuarán o no, cuáles, o si es un accidente y el paciente ha ingerido un tóxico, si va a atravesar la barrera o no, etcétera. Y también habrán entendido algo de la futura medicina. Estos neurotransmisores es el lugar más adecuado donde podemos trabajar para
corregir un simple espasmo, un dolor de panza que deben haber tenido todos nosotros, con una pastillita se pasa. ¿Cómo se pasó? Y anuló el neurotransmisor. Así de fácil. O sea, la terapia neurológica más frecuente y más común son los analgésicos y todos anestésicos y todas estas sustancias que actúan en la neurotransmisión. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Son muchos, el año próximo van a tener que estudiarlos, pero algunos sistemas nerviosos morfológicos reciben el nombre, sobre todo en la parte de la sinapsis, de las conexiones, de acuerdo al neuro. O sea, vamos a manejar una media docenita de neurotransmisores. No es obligatorio, nadie les va a preguntar neurotransmisores, pero sí van a tener que entender que hay neuronas adrenérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a aclararlo. Entonces, tenemos neurotransmisores que son ésteres. El más famoso, éster es una combinación de dos sustancias, el acetilcolina. Acetilcolina. Esa acetilcolina está presente en la mayoría de las sinapsis, la van a ver toda su vida, y la enzima que la destruye es la acetilcolinesterasa. Y las sinapsis que la poseen son colinérgicas. Sinapsis colinérgicas, de colina, colinérgicas. Bien. Después tenemos ácidos. Tenemos aminas. Las aminas son más famosas que los ácidos porque ahí está la famosa adrenalina, la noradrenalina, son catecolaminas. Según el libro que lean, la nomenclatura cambia. Los americanos la llaman norepinefrina, pero son sinónimos. Son los más famosos y, bueno, estas son las hormonas que conocemos cuando nos ponemos colorados, cuando corremos, cuando hay taquicardia, cuando tenemos miedo y se dilatan las pupilas, cuando nos enamoramos. Así que la más famosa y simpática de las hormonas, digo hormonas porque si bien es una producción de la neurona, existe una glándula formada por neuronas modificadas, que es la médula suprarrenal, que le juega a ustedes en contra, es la que segrega una enorme cantidad de adrenalina, pero en lugar de ir a la sinapsis, la envía al torrente circulatorio. Y donde ustedes leen la pregunta que le pusimos o ven la cara del profesor enojado, siempre están enojados los profesores, o serios por lo menos, y entonces segregan un chorro de adrenalina. La adrenalina es bárbara para correr, para hacer deporte, para el amor, para lo que quieran, menos para la memoria. Porque produce vasoconstricción de las arterias del cerebro y de las arterias del abdomen, de las espláncnicas, y dilata mucho las arterias musculares. Entonces se produce esa amnesia por unos minutos que no se acuerdan ni de qué estamos hablando. Bueno, por eso son famosas las aminas. Pero entre los ácidos tenemos otros famosos. Estas sinapsis van a ser adrenérgicas. Estas son colinérgicas, estas son adrenérgicas. Entre los ácidos tenemos más aminas, después les cuento alguna más famosa. Entre los ácidos tenemos el gamma-amilbutírico. Como se van a olvidar siempre del nombre gamma-amilbutírico, más conocido por GABA. Tan conocido que las sinapsis que tienen este ácido se llaman GABAérgicas. GABAérgicas. Así que se van a encontrar hasta con algún neurólogo que no sabe lo que quiere decir GABA. Esto también tienen que aprenderlo. La medicina tiene muchos de estos acrónimos,
como si fuera una reducción. Por ejemplo, el electrocardiograma no se escribe nunca, se dice ECG en cualquier lugar del mundo. Bueno, acá tienen la GABA. Entre las aminas es bueno acordarse de la histamina. Esta es la de las alergias, esos grandes alergias que tenemos a veces. Y dos hormonas muy importantes que yo quisiera que a lo largo del curso las identifiquemos, las conozcamos y las sintamos, que son la dopamina y la serotonina. Estas son las hormonas del placer y de la felicidad. Y si en algún momento del curso, aunque sea a distancia, ustedes no sienten estas ganas de la pasión, de tener placer de haber aprendido algo y la felicidad de estar tranquilos y seguros, están aprendiendo mal. Se han equivocado. Se han equivocado de rollo pedagógico. Están todavía en el colegio. Están aprendiendo para probar. Tengo un montón de preguntas de cómo va a ser el examen. No me importa. No nos importa el examen. Lo que importa es que sepan. Si ustedes sepan, van a probar siempre. El tema es realmente dominar esa sensación de que yo tengo que aprobar si no soy un fracasado. No es así. No es así. Yo tengo que saber, punto. Después veré cómo puedo recordar eso que aprendí y decirlo, escribirlo. Bueno, estas dos hormonas que están en determinadas neuronas específicas juegan un rol importantísimo. Después existen más neurotransmisores, hay hasta gases, el óxido, como el óxido nítrico, tienen temperatura, otras formas de transmisión muy complejas que se van descubriendo a medida que la ciencia avanza. Lo lindo de la neuroanatomía y de las neurociencias es que todavía sabemos muy poco. Como se habrán dado cuenta cuando leen los libros que tienen unos años más de los que tienen ahora, todo cambió. O sea que realmente día a día estamos aprendiendo, día a día. Bien. Entonces, con esto básico, tienen que ahora sorprenderse. Hay un órgano que no puede parar nunca, porque si se para estamos muertos, y si el que se para es un paciente, se quedan sin paciente. Tienen que salvarle la vida. Hay un órgano que no puede tener sinapsis. No puede conducir por un lado y de golpe para el otro no, porque si le pasa esto, el paciente o uno de nosotros fallece. Es el corazón. Este órgano tiene una enorme cantidad de células de tipo muscular. La célula muscular y la célula nerviosa son muy parientes. Trabajan de forma muy parecida, solamente que una conduce y la otra se contrae. Pero las dos conducen de la misma manera la corriente eléctrica. Entonces, la sinapsis entre las células cardíacas no es como le mostré recién con un espacio, sino que tenemos una continuidad de membranas entre un miocito que se llama cardiocito. Los cardiocitos son células bifurcadas, trifurcadas, forman como una red. Tienen el núcleo central y tienen estriaciones como los músculos esqueléticos. Es una mezcla de músculo liso y esquelético. Es un músculo muy específico de mucha fuerza. Calculen que con una contracción, una sístole, tienen que mandar sangre desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies y volver. O sea que es el que trabaja realmente todo el día. Entonces, cuando se conecta con la otra neurona, con la otra célula no tiene un espacio, sino que tiene una unión que se llama unión gap o unión estrecha, que significa que la conducción puede ir para allá o para allá. ¡Epa! ¿Cómo? Entonces el corazón hace lo que quiere. No. El corazón está perfectamente ordenado, prolijamente ordenado,
en cada uno de nosotros que ahora estamos sanos, pero no los que tienen arritmia, no los que hacen un paro cardíaco. El corazón tiene cámaras receptoras que son las aurículas y reciben sangre, y los ventrículos, que son los que tienen fuerzas, que envían la sangre a las arterias. Y hay válvulas. Tiene un sistema de conducción muy específico que produce el estímulo, y normalmente el estímulo pasa de las aurículas a los ventrículos por un pequeño haz que tiene una rama para cada ventrículo. Se rompió esto, se produjo un bloqueo, se enfermó el marcapaso, tuvo un infarto masivo y entonces no conduce. Cualquier célula del corazón puede tomar el mando y resucitar al paciente. Y nosotros lo hacemos. Cuando hay un paro cardíaco, lo masajeamos para que alguien tome el mando. Y si no podemos, ¿qué significa esas paletas que tienen en la pared que dice centro cardio asistido? Tienen una descarga eléctrica que se aplica en el tórax para despolarizar de golpe toda la célula del corazón a ver si arranca. Y si no arranca, le ponemos un marcapaso. Algo vamos a inventar. ¿Entienden? O sea que ahí preciso que conduzca de cualquier forma. Y el marcapaso entra por una vena, marcapaso de emergencia, entra por acá, se lo clavan en el ventrículo y este corazón va a latir para allá. No es que va a latir para allá, al revés. No es tan fácil. Se va a contraer igual, de esta manera. Por supuesto, no va a poder ganar una maratón, no va a ser un corredor olímpico, pero va a vivir como cualquiera de nosotros. ¿Comprenden? Entonces, tenemos que entender que hay células que no precisan este tipo de sinapsis. Bueno, ya me extendí demasiado. 32 minutos es una barbaridad para ustedes, para los cerebros de ustedes. Podríamos llegar a 45 minutos como atención, pero como por ahora estamos muy lejos, vamos a respetar tiempos cortos. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Ahora ustedes van a escuchar una clase que yo di hace tiempo que se llama arco reflejo. Después de esta, y cuando metabolicen todo lo que hablamos hoy de neuronas, neuroglía, etc., por ahí lo amplíen en sus textos, ahora estudian la charla, aprenden de la charla sobre reflejo, que significa esas cosas que hacemos sin pensar. Nos quemamos, retiramos rápidamente la mano, nos pinchamos, y hay después reflejos mucho más complejos, ¿no? Más arriba. Por ahora son reflejos medulares sumamente simples, a veces intervienen nada más que 1 o 2 neuronas y punto. Pero eso nos da una idea clara y concreta de cómo entran las cosas del sistema nervioso y cómo salen, qué es aferente, qué es eferente, qué es un receptor, qué es un efector. Entonces yo tengo apuntado para la próxima charla hablar de receptores y efectores y sistematizar la médula espinal. En esta tercera charla que vamos a tener, y esto lo decimos entre ustedes y yo, es fundamental. Esta es, aunque les parezca mentira, es tan inicial, pero va a ser la charla que nos va a cimentar todo lo que están estudiando y han estudiado hasta ahora. Bien, ahora me lo dice doctor. Ahora que ya llegamos al cerebro, algunos de ustedes, otros ya están en el tronco encefálico. Miren, el sistema nervioso es un rompecabezas. Está todo tan desarmado, tan suelto, aparentemente, todo tan difícil, se va complicando tanto a niveles superiores, que llega un momento en que cuando uno está comenzando el estudio de esto, con algunos libros complejos, no entiende nada. Va entendiendo por sectores, pero no los puede armar. Hay una clase que va para los chicos de marzo, va a llegar ahora, para los que empezaron más tarde, un poco después, que son las vías. ¿Qué son las vías? Cuando unimos todo. Todo lo que entra hasta las cortezas cerebral o cerebelosa y todo lo que sale de las cortezas cerebral y cerebelosa hacia los efectores. Ahí
puede ser que armen el sistema nervioso. Pero revisen un poco la bibliografía, de dónde están leyendo. Las clases de la plataforma son muy prolijas, está todo allí. El Power es muy aburrido, pero está todo. Pueden estudiar perfectamente, pueden aprender muy bien de allí. Y si no, yo recomiendo García Porrer, un libro muy sencillo. Lo tienen gratuito en la biblioteca, que veo que hay pocas consultas. La biblioteca tiene el Barceló Discovery. No solo pueden hacer la consulta del libro de texto, que finalmente es viejo y atrasado. Aún Porrero está viejo ya, tiene más de 10 años, la neuroanatomía progresó mucho. Pueden buscar también bibliografía reciente, que se publicó este año. Este año, con el tema del coronavirus y los trastornos neurológicos que produce, etc., se ha investigado mucho. Siempre las desgracias producen avances tecnológicos y científicos, así que pueden buscar sobre algún tema específico algo nuevo. Asomarse al borde de la ciencia significa que no es tan difícil. Si ustedes están recién empezando, pueden leer el último artículo del ganglio raquídeo, es muy posible que se sientan más felices, que lo que yo busco, serotonina, que segreguen serotonina, que tengan pasión, estímulo para aprender. O sea que estas charlas, miren cómo cambié a través de la camarita, porque ustedes me ven a mí, pero yo los adivino, ustedes sé que están aburridos, entonces les cambié de charla y de paso les injerté un tip pedagógico. Si ustedes no sienten placer y no están felices, no van a aprender. Van a probar, sí, claro, van a ser médicos, pero por un montón de notas, una arriba de otra. Es muy aburrido eso. Che, a disfrutar, estamos aprendiendo nuestro propio cerebro, ¿cómo no vamos a disfrutar eso? Yo creo que es algo importantísimo. Pero piensen que desde algo tan simple como era este tubito, que no es más grande que un meñique, la médula, hasta todo este barullo de circunvoluciones que es el cerebro, hay mucho que aprender, pero lo vamos a segmentar fácilmente, despacito, así como hoy empezamos, mañana con el circuito de reflejo, después receptor y efector, después médula espinal, y ahí van a empezar a sentirse firmes. Así que los espero pronto, les agradezco mucho la paciencia y la atención, espero preguntas al foro, porque si no, no tengo retorno. Así que quedan comprometidos para esta tarea.